Entonces, ya saben que esa es la, ¿cómo se llama la proyección? AP Entrada. Listo. Y la proyección de salida es la inclinación de la pelvis, es 45 grados en ese plano. Entonces las imágenes deben tomarse desde caudal hacia cefálico con 15 grados. Y esta es la imagen que se va a ver, la radiografía. En esta imagen, entonces, lo que vamos a ver es que miramos si la pelvis se asciende o en su defecto desciende. Es mucho más raro pues que una pelvis se descienda, pero en la otra radiografía lo que íbamos a ver era si el anillo se abría o se cerraba, que es la proyección de entrada, y en la proyección de salida lo que vamos a ver es si la pelvis se asciende o no. ¿Por qué? Porque la clasificación de las fracturas de la pelvis depende de si se abre o se cierra el anillo pélvico o si se asciende alguna de estas ramas. La tomografía es el examen complementario de elección. Yo puedo hacer el diagnóstico de las fracturas de la pelvis con las radiografías AP, entrada y salida, pero la tomografía es un examen que nos ayuda muchísimo a terminar de identificar. ¿Por qué? Porque nos muestra muy bien los elementos del complejo posterior, o sea, nos va a mostrar el sacro, los agujeros, los agujeros, vamos a mostrar estos agujeros que es por donde salen las raíces nerviosas que pueden lesionarse en el momento de las fracturas. Entonces la tomografía nos muestra muy bien todas estas estructuras, nos muestra si hay lesiones en el acetábulo, y a los ortopedistas nos sirve mucho para definir o hacer el planeamiento quirúrgico. Entonces todas las estructuras tienen clasificaciones. Dentro de las clasificaciones solamente les voy a mencionar esta clasificación, que es muy extensa, pero es la clasificación de TAI, que lo que habla es que si es una fractura estable, es una fractura inestable vertical o rotacionalmente, y esta es una fractura vertical y rotacional. Entonces, para poder hacer el diagnóstico de esta, pues miramos las radiografías de entrada y de salida, y nos va a mostrar solamente un desplazamiento en alguno de los planos, vertical o rotacional, y en esta vamos a ver ambos planos. Entonces aquí están representadas la clasificación de las fracturas de TAI, pues, o la clasificación de TAI. Entonces, fracturas estables. Entonces, si ustedes cogen un anillo y lo cortan en uno de los lados del anillo, el anillo va a seguir conservando su forma y posiblemente va a estar estable. Entonces, a eso se refiere las fracturas en este caso. Solamente se rompe un anillo, entonces es el caso de las fracturas de las ramas ilio o isquiopúbicas, o una fractura simple en el alerón ilíaco. Si usted corta el anillo usted lo tiene que dividir por una línea ecuatorial. Si usted corta dos partes del anillo, pues el anillo, pues en el mismo plano ecuatorial, este anillo va a permanecer estable, aunque esta zona esté aislada. Entonces, estas fracturas no van a dañar mucho la anatomía del anillo, por eso se consideran fracturas estables. Cuando hay fracturas a dos niveles, entonces, o hay fractura en la sínfisis púbica con una apertura en la parte posterior, entonces ahí sí tendríamos dos fracturas en diferentes sitios del anillo, y lo van a hacer un anillo muy inestable, solamente van a quedar unos hemiaros. Y esta es la fractura que tiene desplazamiento vertical, que esta se identifica con qué radiografía, doctora. Esta fractura con qué radiografía se identifica. de salida. No lo acabo de decir, doctora, ¿dónde estaba? Pensando en el examen. Mira, entonces usted, doctora.
esta. Una radiografía de salida. Salida. ¿Ya sé? Entonces, con una proyección de salida. Muy bien. Entonces, miren ejemplos de fracturas estables. Estos son ejemplos de fracturas estables, las fracturas que avulsionan las espinas. En este caso, esta es la espina ilíaca antero superior, la espina ilíaca antero inferior, el isquio, etc. Fracturas estables, ejemplos de fracturas estables. Fracturas estables, entonces, no la representación, sino las radiografías. Miren qué músculo se inserta en la espina ilíaca antero superior. Natalia músculo se inserta ahí. Sartorio. No, eso va a cambiar. Ya lo oyeron. Sí, ¿cuál? Anterior. El recto anterior también. Entonces, un paciente futbolista que hace un trauma en hiperextensión de la cadera puede evolucionar esta tuberosidad, pues la espina ilíaca antero superior. Ejemplos entonces de fracturas estables. Miren aquí las inserciones musculares. Entonces miren el sartorio, el psoas ilíaco donde está. Entonces están todo el ilíaco. Este es el psoas. Están pues las representaciones musculares de los músculos que pueden avulsionar las fracturas. Entonces, esta radiografía, ¿esto es una fractura estable o inestable? Estable. ¿Sí o no? Tiene fracturas aquí, miren, en la rama iliopúbica y en la rama isquiopúbica. ¿El anillo se dañó? No. Entonces, eso es una fractura estable. Otro ejemplo, en una proyección de entrada de una fractura de la rama ilioisquiopúbica, fracturas estables. Las fracturas de la porción anterior de la pelvis usualmente ocurren por traumas, por contusión o por compresión anterior. Entonces miren, este es el patrón de la fractura que se podría producir. ¿Esto es una fractura estable o inestable? ¿Ah? Inestable. El anillo se dañó, se desbarató, permanece completa. O sea, no ha pasado la línea ecuatorial de las células. Están ambas fracturas en este hemisferio, pues. Entonces, eso es una fractura estable. Eso desde el punto de vista del hueso. Pero si es un hombre que tiene una fractura en ese sitio, hay que descartar que no vaya a tener una lesión de la uretra. Si es una mujer, no vaya a tener una lesión vesical o una lesión pues, del aparato reproductor. Puede que el hueso esté estable, pero siempre hay que tener en cuenta ese tipo de fracturas. Miren la radiografía de una fractura por compresión anterior, donde hay fractura en ambas ramas ilioisquiopúbicas bilaterales. Las fracturas tipo B son fracturas inestables. La inestabilidad puede ser rotacional o inestabilidad vertical, una u otra. Se determinan o se denominan fracturas en libro abierto. Usualmente ocurren por compresión lateral y por compresión contralateral. Entonces este es el mecanismo del trauma de una fractura que puede producir un trazo inestable. Entonces el trauma va anterior pero solamente en uno de los lados. Entonces lesiona la sínfisis púbica o la rama ilioisquiopúbica, pero además abre las estructuras en la parte posterior. Entonces,
cómo se hace el diagnóstico radiológico de este tipo de lesiones con una radiografía de entrada. Entonces, en la radiografía de entrada, miren lo que vamos a ver. Una apertura que usualmente, para que se consideren estables, es el mayor de 2 centímetros en la sínfisis púbica. Pero para que esto se abra aquí, en el anillo, en la parte posterior, tiene que haber algo. Entonces, cuando ustedes vean un paciente que hay una apertura muy grande de la sínfisis púbica, están obligados a descartar una lesión en la parte posterior. ¿Cuál es la mejor manera de hacer el diagnóstico para descartar una lesión de otras estructuras? ¿Cuál es? ¿Qué examen debo pedir? Una tomografía, porque posiblemente con una imagen radiológica yo puedo no encontrar la fractura. Pero si ustedes miran aquí la síntesis, miren las articulaciones sacroiliacas, miren la sacroiliaca de este lado. Ustedes ven aquí un esbozo de articulación, pero miren el espacio que hay en este sitio. Pero miren el espacio que hay acá. ¿Sí lo ven? Miren el espacio que hay aquí y miren el espacio que hay acá. Uno tiene que tener una buena agudeza visual, pero si no la tiene, lo que hay que hacer es tomar una tomografía axial computarizada. Entonces, a esto se le denomina una lesión en libro abierto. ¿Qué pasa con este tipo de lesiones en libro abierto? Este tipo de lesiones en libro abierto tiene un problema. En la parte posterior, si se acuerdan de la imagen que yo les había mostrado de la parte circulatoria o de las estructuras que hay en este lado, en la parte posterior hay un plejo, es un plejo venoso que se llama el plejo venoso iliolumbar. Resulta que cuando la pelvis se abre, entonces va a permitir, o sea, es un compartimiento que está cerrado, pero si se abre, va a permitir que haya sangrado y que ese sangrado no se pueda controlar. Entonces, ojo con los pacientes que tienen lesiones en libro abierto, porque ese plejo venoso puede empezar a sangrar y quedar la volemia del paciente en la parte abdominal. Esto es una de las lesiones que más necesita atención de los médicos en el servicio de urgencias o el médico que lo está viendo en el servicio de urgencias. Entonces, si yo tengo una imagen, pues un paciente con este tipo de lesiones, que se está volviendo hemodinámicamente inestable, que está taquicárdico, que está hipotenso, ¿yo qué tengo que hacer en este caso? Y ustedes saben cómo se inmoviliza este tipo de fracturas. Una cincha pélvica. Con una cincha pélvica. La cincha pélvica le puede salvar la vida a este paciente. Entonces, ojo con los pacientes que tienen lesiones en libro abierto, porque se rompe el plejo venoso y puede quedar la volemia en este sitio. Luego de usted poner una cincha pélvica, puede tomar una radiografía para ver si usted fue capaz de cerrarlo. Si ese paciente no se estabilizó hemodinámicamente, usted lo que tiene que hacer es descartar que tenga otras lesiones que permitan el sangrado, o sea, una lesión de la arteria o la vena ilíaca, que son menos comunes pero pueden ocurrir. Pues con ese tipo de fracturas, lesiones en libro abierto. Fracturas por compresión lateral. Esta compresión lateral ocurre por este tipo de mecanismos del trauma y lo que van a hacer es cerrar el anillo. Entonces es un tipo de fractura inestable, pero en este caso no se abre el anillo. Entonces es más raro que un paciente que tenga una fractura de estas tenga una inestabilidad hemodinámica por vía plejo venoso. Este paciente puede tener una inestabilidad hemodinámica, ya sí porque tenga una lesión de las ilíacas, de la aorta, etc. Este tipo de personas se hace el diagnóstico radiológico con una proyección de entrada. Entonces, esta es la proyección de entrada. Miren la anatomía y la forma del anillo está completamente alterada, ¿cierto? Si esto fuera una mujer, su futuro obstétrico puede tener muchos problemas. El paciente tendría que ser llevado a una cesárea porque por el canal no va a pasar.
Entonces este tipo de lesiones son de tratamiento quirúrgico. Para que este anillo se cierre, en esta parte tiene que haber algo en la parte posterior. Y si ustedes miran cómo está la articulación sacroiliaca aquí, y miren la articulación sacroiliaca cómo está. Entonces, o ese paciente tiene una fractura o esa articulación está luxada. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, no se debe utilizar una cincha pélvica. A ese paciente hay que buscarle otras lesiones. Entonces ya uno determina darle los exámenes, un amputar, etc. El tratamiento en urgencias de este paciente, ¿cómo debe hacerse? ¿Cómo se debe inmovilizar este tipo de fracturas? Una tracción Transfier esquelética. ¿Dónde? transfier. Supracondilia. Tracción esquelética supracondilia. Muy bien. Miren en una proyección de entrada, en una proyección de salida, miren la anatomía. Entonces la pelvis no se elevó, entonces es una fractura solamente inestable rotacionalmente y le sirve a uno para ver cómo está la simetría. Y estas son las fracturas por cizallamiento vertical, que son las fracturas más severas de las fracturas de la pelvis. Tienen varios problemas, es que dañan los elementos posteriores, dañan los elementos anteriores y miren cómo queda aquí pues todo el plejo sacro. Entonces se pueden lesionar. Entonces el diagnóstico se hace más con una radiografía o una proyección de salida, porque en esta vamos a ver si hay cizallamiento vertical. Pues si vemos en esta radiografía ya debe haber una disparidad en la zona de los ilíacos, la ascensión de la pelvis. Muy bien, entonces con una radiografía, porque no en todas partes hay una tomografía, podemos determinar si hay algunos signos radiológicos de inestabilidad. Entonces, ¿cuándo hay signos radiológicos de inestabilidad? Cuando usted ve que hay un desplazamiento mayor a 1 centímetro de la pelvis, cuando hay fracturas de las apófisis transversas de L4 o L5, porque si se acuerdan de la primera clase yo les había dicho que uno de los principales ligamentos que hay ahí era el ligamento iliolumbar. Entonces cuando ustedes vean un paciente que tiene una fractura de la pelvis y tienen una fractura de la apófisis transversa de L4 o L5, es uno de los criterios de inestabilidad radiológica de la pelvis. O cuando hay un arrancamiento de la inserción ósea del ligamento sacroespinoso, o sea, de estos ligamentos que hay aquí, desde el sacro hasta la espina ilíaca postero inferior. Entonces, ya tenemos el diagnóstico, ya sabemos cuáles son los criterios de inestabilidad, cuáles son las metas del tratamiento. Siempre que hay un paciente con una fractura de pelvis, lo que tenemos que tratar es de evitar que haya una muerte precoz. Y esas muertes pueden ocurrir por hemorragia o por lesiones asociadas. Siempre el objetivo inicial del tratamiento no es el tratamiento de la fractura de la pelvis, sino de la hemorragia.
El tratamiento definitivo no solo debe ser la sobrevida y la consolidación de la fractura, sino también preservar la función y la anatomía. Así sea una fractura estable o inestable, muchas veces tenemos que tomar la decisión de hacer cirugía porque necesitamos preservar la función de esa estructura. Entonces, esos pacientes generalmente deben prender todas las alarmas en los servicios de urgencias porque usted debe mantener la vía aérea, tener 1 o 2 accesos venosos porque esos pacientes pueden hacer shock hemodinámico o hipovolémico muy rápido, evitar movilizar la pelvis. Entonces siempre que ustedes van a movilizar a ese paciente tienen que hacerlo en bloque entre varias personas, siempre descartar las lesiones asociadas y considerar aplicar o no una cincha pélvica. En el examen físico que hace uno evalúa si hay zonas en las prominencias óseas, si hay zonas de dolor. Entonces las zonas más palpables de dolor son las espinas ilíacas anteroinferiores, la tuberosidad del ilíaco, el pubis y el sacro, son las zonas que podemos palpar. Siempre buscar signos de lesión uretral o vaginal, entonces que haya hemorragias o hematomas en esta zona, y evaluar siempre el estado neurovascular. Un paciente que llega a una lesión o una fractura de la pelvis, siempre hay que hacer tacto rectal. En las mujeres que han tenido ya relaciones sexuales se puede hacer un tacto vaginal y si no, con el tacto rectal. Y mirar siempre en compañía de alguien los genitales si es un menor de edad. Pero siempre, paciente con fractura de la pelvis, si usted no mete el dedo, mete la pata. Entonces hay que hacerles tacto rectal o tacto vaginal. Esta es una maniobra muy sencilla para uno saber si un paciente está inestable o estable. Usted hace compresión y si usted siente que hay algún movimiento, pues va a definir que hay inestabilidad. En algunos casos, cuando uno tiene dudas si el paciente tiene una inestabilidad hemodinámica con esto, hay que hacer una maniobra con mucha precaución y es ponerle los monitores de presión, de frecuencia cardíaca y de oximetría y abrir la pelvis. Si se cae o se acelera el pulso o se cae la presión, quiere decir que esa fractura está inestable y usted está obligado a ponerle inicialmente una cincha pélvica para poder llevar a ese paciente a tomarle las radiografías o las tomografías que sean necesarias. Entonces, sí, por eso es una fractura que debía hacerse es una prueba que debía hacerse con muchísima precaución. Debo tener todo el equipo ahí, acceso venoso, tener todas las cosas y tener todos los monitores, tener todo el equipo pues listo y se puede hacer la maniobra. Pero si usted está solo en un pueblo, no se le ocurra hacer ese tipo de maniobra, solamente en el caso de que usted tenga todas las condiciones favorables para hacerlo. Entonces, las fracturas tipo A, que son las fracturas estables, o sea, las abulsiones de las tuberosidades, etc. Las fracturas de la rama ilio-isquiopúbica. Ese tipo de lesiones se manejan con reposo. ¿Ustedes dos qué? ¿Ah? Ana de Guido. Doctor, conteste. ¿Va a seguir? ¿O se separa de ahí o se sale de la clase? Reposo, analgésicos según valoración del dolor y la movilización lo más rápido que pueda. Los pacientes hay que ponerlos a pararse rápidamente. Mientras más rápido mejor, sin acosarlos. Porque usualmente los pacientes que tienen este tipo de lesiones son los pacientes ancianos que se caen en la casa, tienen una fractura de la rama isquiopúbica y necesitan movilización rápida para evitar las complicaciones asociadas al reposo. En las fracturas inestables, lo que hay que hacer es pues, restaurar la estabilidad del anillo pélvico en la parte anterior. Entonces, el paciente está hemodinámicamente inestable, le pone una cincha pélvica. Tratar de quitarle el dolor
con lo que sea necesario, facilitar todo el tratamiento y facilitar la movilización del paciente. ¿Cómo se facilita la movilización del paciente? Con esto, una cincha pélvica. ¿Ya la han visto poner? Esa la vamos a poner en el taller de inmovilizaciones del... Miren este paciente como tiene el abdomen. Miren la equimosis ya que tiene ahí. Posiblemente gran parte de la ordeña de este paciente está aquí. Lo que hay que hacer es cerrar el anillo pélvico para poder disminuir. Otra de las formas es, pues ya venden algunos aparatos prehechos, que son cinchas pélvicas que utilizan el personal de ATH, una correa básicamente, la que cierran el anillo. Y si están en un servicio donde hay ortopedista, pues la cincha pélvica, como es un aparato externo que hace presión en la piel, si uno hace mucha compresión puede empezar a producir dolor por la compresión, entonces se utiliza un fijador externo. Esos fijadores tienen estos pines, que son los pines de Schanz, y cada pin de estos va fijado hacia cada uno de los alerones ilíacos, y con esto uno cierra y mantiene la estabilidad. En algunas ocasiones esta estructura hay que ponerla hacia abajo, porque muy probablemente el cirujano tenga que entrar a explorar alguna víscera o alguna cosa, entonces esta es la manera como hacemos el tratamiento. Entonces vean dos imágenes en momentos distintos. Esto es lo que tenemos que tratar de lograr. Este es un paciente que tiene un tutor externo, un paciente con una fractura estable o inestable. Inestable. Se abrió la sínfisis púbica mayor de 1 centímetro. Entonces quiere decir que en la parte posterior también hay alguna lesión. ¿Okay? Si hay alguna lesión en la parte posterior, evaluar el estado hemodinámico. Si está inestable hemodinámicamente, inmediatamente la cincha pélvica. ¿Les quedó claro? Muy bien. Entonces siempre hacer el diagnóstico de las lesiones y las complicaciones que ocurran con el trauma, el shock, lesión vascular, síndrome compartimental o abdominal. La mortalidad es muy alta. La mortalidad puede llegar hasta el 10% en los adultos y el 5% en los niños, y la mayoría mueren por shock. Y el shock es prevenible. Entonces, muchas de las complicaciones y las muertes de esto es, digámoslo así, por iatrogenia o por omisión. Siempre que usted le pone un anillo pélvico, una cincha pélvica bien colocada a un paciente, y el paciente sigue hemodinámicamente inestable, la mortalidad puede llegar a ser hasta el 50%. Y en el caso de fracturas abiertas, la mortalidad también se triplica. A una fractura cerrada puede ser hasta el 30%. Bueno, esto, miren lo que les decía, en algunos casos se utiliza tracción esquelética supracondilia. Esto no voy a detener porque son filigranos. Entonces, eso con respecto a las fracturas de la pelvis. ¿Quedó claro? Muy bien. El acetábulo. Entonces, el acetábulo hace parte de la pelvis, pero tiene consideraciones distintas. El acetábulo está conformado o está en el sitio de congruencia de los tres huesos innominados de la pelvis: el ilíaco, el isquion y el pubis. Ellos conforman el acetábulo, es el sitio, el receptáculo de la cadera. Las fracturas del acetábulo pueden ocurrir por diferentes mecanismos de trauma y siempre depende de la posición en la que esté la pelvis. Entonces es distinto un mecanismo de trauma en el carro donde el tablero golpea contra el fémur. Entonces si la extremidad está en flexión, va a lesionar las estructuras de la parte posterior. Si el paciente cayó de una altura de 30 metros con su extremidad, entonces la lesión va a ser más de las estructuras superiores o proximales, etc. Entonces, la lesión de esta estructura depende de la posición. Si el trauma es por compresión, va a producir una fractura de la pared del acetábulo.
Entonces, fractura de la columna posterior cuando la fractura o la cabeza femoral está rotada internamente y está en flexión, y etcétera, dependiendo de la posición en la que esté la fractura. Los signos y los síntomas: dolor en la zona de la cadera. ¿Dónde duele la cadera, doctor? ¿Dónde duele la cadera? El hipogastrio. ¿Dónde duele la cadera? Por las espinas. Entonces, la mayoría de las señoras le dicen a uno que le duele aquí la cadera. No, no es la cadera, eso es el glúteo. La cadera es una articulación conformada por el acetábulo y el fémur proximal. La cadera duele en la región inguinal. Esta es la zona donde duele la cadera. Y por aquí pues un nerviecito que se llama el nervio obturador. Entonces, cuando se irrita ese nervio obturador, el dolor viene por la cara medial y puede doler la rodilla. El dolor en la región glútea, lo que dicen las viejitas que me duele la cadera, usualmente es más de la columna o de la región lumbar. La cadera duele en la región inguinal. Bueno, síntomas además pueden ser quimosis, dolor, acortamiento, incapacidad. El estudio radiológico se hace con radiografías, pero también se pueden hacer con otros exámenes complementarios, pero el examen inicial siempre es con radiografías. ¿Por qué debe tomarse una radiografía y no un TAC si el TAC le muestra a uno las cosas más específicas? Porque usted en un mapa, para saber dónde está América Latina, tiene que ver todo el globo terráqueo. Si usted solamente mira América Latina, no sabe en qué ubicación está. Entonces siempre hay que tomar radiografías. Se toman radiografías inicialmente. Cualquier paciente que llega con un trauma, con dolor en esa zona, se le toma una radiografía anteroposterior de la pelvis. Pero para ver exactamente el acetábulo hay que tomar dos proyecciones radiológicas. Así como en la pelvis, en el acetábulo se toman proyección oblicua ilíaca y oblicua obturatriz. Ya les voy a mostrar qué es. Entonces, si yo me paro y el chasis está atrás, la pelvis está en un grado de inclinación más o menos 45 grados con respecto a este plano. Aquí están los ilíacos. Para yo ver la oblicua ilíaca de este lado, yo tengo que rotar al paciente 45 grados para que me entre el radio de esta manera. Entonces miren, esta es la posición 45 grados. Un paciente con una fractura, posiblemente él no se va a poder rotar, porque le va a doler si estamos evaluando la cadera que le está abriendo. Entonces lo que hay que rotar es el radio. El técnico radiológico lo que hace es rota el radio para tomarlo con una inclinación de 45 grados. Entonces, oblicua ilíaca, y lo contrario sería la oblicua obturatriz. El agujero obturador está en esta posición, en la pelvis, en esta posición. Entonces, para yo poder ver bien el agujero obturador, entonces lo que yo tengo que hacer
es si voy a tomarla de este lado, entonces si está así, yo lo que tengo que hacer es rotarla a 45 grados para que se pueda ver así. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes. Entonces, oblicua ilíaca y oblicua obturatriz. En una radiografía anteroposterior de la cadera, esto es más como una proyección de entrada de la pelvis. Entonces, el acetábulo está conformado por esta región. Un reborde anterior y un reborde posterior. O sea, el acetábulo es como un socket donde entra la cadera. Entonces, hay un reborde en la parte anterior y hay un reborde en la parte posterior. Pero también está conformado por una columna, que es la columna posterior y la columna anterior. Ahorita les voy a mostrar bien para que entiendan. Entonces, ahí en una radiografía anteroposterior, usted ve estas. Con esto van a entender un poquito más. Entonces, miren, en esta proyección, miren cómo se ve el agujero obturado. Se ve muy redondito. Entonces, esto es una radiografía oblicua obturatriz. ¿Qué hice yo? Si yo tenía los agujeros obturadores así, pues lo roto para poder ver bien el agujero obturador. Esta es la línea ilio, porque esta es la ilíaco púbica. Esta es la línea ilio-púbica. Esto representa la columna anterior del acetábulo. Entonces, en la oblicua obturatriz yo veo la columna anterior del acetábulo. Ojalá hubiera extraído la pelvis. ¿Quién está? ¿Qué ya niño? ¿No está? No sé. Esperamos que. ¿Cuánto se demora?
pelvis del lado derecho. Pelvis del lado derecho. ¿Ves? La pelvis está en esta posición. Para yo ver el agujero obturador, entonces lo roto de esta manera y esto es lo que yo estoy viendo, de esta manera. Entonces estoy viendo todo lo que conforma la columna anterior. Todo esto es una columna, la columna anterior del acetábulo. Todo esto es la columna anterior del acetábulo. Entonces si yo tengo la radiografía así, voy a ver muy bien la columna anterior, que es todo esto, pero además se me despeja el reborde posterior. Entonces se ve muy bien la columna anterior y se ve el reborde posterior. Para eso yo solicito esta imagen radiológica para poder ver, no me vaya a decir, pues que, ¿sabéis? Columna anterior y reborde posterior. ¿Les quedó claro? Sí. Muy bien. Columna anterior, reborde posterior. Columna anterior, reborde posterior del acetábulo. En la otra proyección, miren que yo en esta ya no estoy viendo el agujero obturador. Lo estoy tapando completamente con la proyección radiológica, pero se ve muy bien el ilíaco. Si ustedes comparan con la otra imagen, miren que en esta no se ve bien el ilíaco, se ve muy bien el agujero obturador. Esta proyección yo sí veo muy bien el ilíaco, entonces cuando yo estoy tomando una oblicua obturatriz de este lado, estoy viendo la oblicua ilíaca del otro lado. ¿Qué pasa entonces con una proyección oblicua ilíaca? Que yo lo que hago es rotarla así. Miren que desde allá ustedes no ven el agujero obturador. Voy a ver muy bien el acetábulo. Entonces, desde allá, ustedes de frente no ven la columna anterior, sino que ven toda la columna posterior, que viene a ser esta. Columna posterior. Y además, si ustedes ven el ilíaco, ven el reborde anterior. Reborde anterior del acetábulo. Entonces, con esas imágenes, ¿sí entendieron o no? Está muy enredado. Más o menos enredado. Sí. No sé si. ¿Cómo le explico, pues? Entonces, vean. Columna anterior, columna posterior. Esta es la parte posterior. La columna anterior está conformada por esta línea ilio-púbica y el reborde posterior. Cuando yo veo muy bien el agujero obturatriz, yo estoy viendo muy bien la columna anterior y se ve el agujero posterior, el reborde posterior. Pero cuando yo la roto para ver la pelvis, ustedes desde allá lo que están viendo es la columna posterior y el reborde anterior de la acetábulo. Creo que más claro, muy capaz. Entonces, miren que la proyección oblicua ilíaca de un lado es la proyección oblicua obturatriz del otro lado. Columna anterior, columna posterior, reborde anterior. Eso es pregunta eso. Reborde posterior, columna anterior. Entonces, miremos esta imagen. Paciente con una fractura o con una trauma en un accidente de tránsito. Es un accidente de carro. Entonces el golpe dio en la rodilla y produjo una luxación en la parte posterior. Entonces miren, si el fémur está así, el paciente se choca, ¿qué va a romper? El reborde posterior. ¿Con qué se hace el diagnóstico de una? Y pues ¿con qué veo yo el reborde posterior? ¿Con cuál de las proyecciones? ¿Con una oblicua obturatriz? Lo ven desde allá, yo estoy viendo muy bien el obturador y estoy viendo el reborde posterior de la acetábulo. En este caso el paciente tiene una luxación
y tiene un fragmento en este sitio. Entonces deberíamos tomar unas proyecciones radiológicas oblicua ilíaca y oblicua obturatriz. La tomografía es la que mejor anatomía nos va a dar. Esta es la parte anterior, miren que aquí está el recto, aquí está el coxis. Entonces, miren dónde está la destrucción o la fractura en los elementos posteriores. Cuando uno no es capaz de verla con una radiografía, una tomografía nos puede hacer el diagnóstico. Entonces, miren, esta radiografía es una radiografía anteroposterior de la pelvis. Tiene una fractura en este sitio. ¿Esa es la columna anterior o la columna posterior? Anterior. Entonces miren la línea iliocúbica, esa línea está rota. Entonces eso quiere decir que ese paciente tiene una fractura de la columna anterior del acetábulo. Si yo veo la columna anterior, en general cuando yo estoy viendo esta imagen, usualmente esta imagen es el reborde posterior del acetábulo en una radiografía anteroposterior. Entonces miren que aquí el reborde posterior se perdió, entonces tiene una fractura de la columna anterior y el reborde posterior del acetábulo. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un tratamiento quirúrgico. Esta es una imagen tomada pues, de internet, no es de nosotros. Siempre. Yo pues, ahí me las ahorré para poder avanzar, pero sí, usted tiene que tomar las oblicuas ilíacas y oblicua obturatriz para usted poder hacer el diagnóstico preciso de cuáles son las zonas que se están fracturando en este sitio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Una corrección quirúrgica. Esta está en la columna anterior o posterior, en la columna anterior. Miren la oblicua, y esta es la oblicua ¿qué? Entonces miren el obturador, oblicua obturatriz. La placa está en la columna anterior. Entonces yo veo la columna anterior y el reborde posterior, en este caso el reborde posterior está sano. Muy bien. Eso con respecto a las fracturas del acetábulo a grandes rasgos. Fracturas de la cadera. Miren, esto es un problema epidemiológico. Muchos de los trabajos epidemiológicos buscan disminuir estas fracturas por muchos medios, y ese es el tratamiento que se debe empezar para un paciente que tiene osteoporosis, para evitar que ocurran este tipo de fracturas. Ocurren más o menos 300.000 fracturas al año en Estados Unidos. Entonces, si uno se pone a pensar en números, ¿cuánto vale una cirugía de una fractura de cadera? Entonces eso puede valer aquí en Colombia por ahí unos 8 o 10 millones de pesos. Si usted lo multiplica por 300.000 es un cubo de plata. En Colombia también la población ha ido creciendo y esto empieza a ser un problema de salud. ¿Cuáles son las pacientes que están en riesgo? Entonces todos los ancianos, básicamente por la osteoporosis, y los jóvenes en fracturas de alta energía. Es más raro en jóvenes que en ancianos. Usualmente los pacientes llegan de esta manera. Entonces, si ustedes ven esta extremidad, tiene moanete. Tiene acortamiento. Un acortamiento. Y está en rotación externa. ¿Por qué aparece la rotación externa? Porque el pie hace por gravedad este mecanismo de rotación. Si se pierde la unión, ocurren este tipo de lesiones. Acortamiento y rotación externa. Así es que clásicamente llega los estudios radiológicos. Entonces uno comienza con una radiografía antero-posterior y una radiografía lateral de la cadera. En la radiografía lateral de la cadera uno debe ver básicamente el trocánter menor, porque es la estructura que está posterior. Entonces radiografía antero-posterior y radiografía lateral de la cadera. Así es que deben ver las radiografías. Entonces, ¿cómo se toma esta radiografía? Una es que el paciente abra la pierna y el rayo entra por acá, o el rayo entra por este lado.
cualquiera de las dos maneras, los técnicos radiológicos deben tomar esa radiografía. Para complementar, uno puede solicitar una tomografía, pero no es para hacer diagnóstico, sino para ver si hay lesiones asociadas con una resonancia magnética. ¿En qué caso utilizamos resonancia magnética? Solamente en casos muy especiales, cuando hay una muy alta sospecha de que el paciente tiene una fractura de la cadera y en la radiografía no se vio. Miren, en este caso es una radiografía anteroposterior de la cadera y un paciente que tiene dolor aquí en la región inguinal, que se le va hacia el muslo o hacia la rodilla. Entonces se puede tomar una resonancia en la que nos pueda hacer el diagnóstico, pero esos son casos más raros. Las fracturas de la cadera se clasifican según la posición y se clasifican como extracapsulares o intracapsulares. Más o menos una cadera. Aquí está el acetábulo. Entonces resulta que la cadera tiene una cápsula articular. La cápsula articular envuelve toda esa articulación y llega desde el reborde del acetábulo hasta la línea intertrocantérica en la parte anterior. Entonces todo esto es la región capsular o intracapsular de la cadera. Si lo viéramos en la proyección lateral, sería así: este es el acetábulo, aquí está la cadera, aquí está el trocánter menor. Entonces la cápsula de la articulación de la cadera en la parte anterior llega hasta la línea intertrocantérica, pero en la parte posterior solamente cubre las 2/3 partes de la cabeza. ¿Listo? ¿Están entendiendo esta imagen? Es muy importante que la entiendan porque depende de la clasificación adecuada de las fracturas de la cadera. Entonces, se dividen en fracturas intracapsulares o fracturas extracapsulares. Las fracturas intracapsulares son todas las que están dentro de la cápsula. ¿Cuáles son ese tipo de fracturas? Entonces, si se fractura la cabeza, sería una fractura capital. Si se fractura por debajo de la cabeza, sería una subcapital. Si se fractura a través del cuello, se llama transcervical. O si se fractura en la base, se llamaría basicervical. Esas son las fracturas intracapsulares. Dentro de las fracturas intracapsulares hay una zona que es articular y esa sería una fractura articular, no, pues sería intracapsular pero también articular. Esta, por ejemplo, sería una fractura intracapsular pero extraarticular. Entonces resulta que las fracturas de la cadera tienen dos riesgos muy importantes. El principal riesgo es la necrosis avascular. Las fracturas de la cadera intracapsulares, resulta que se fractura la cadera y el hematoma empieza a llenar la cápsula articular. Y por aquí hay unos vasitos sanguíneos que se llaman los vasitos epifisiales. Y esos vasitos son muy sensibles y se pueden o romper o hacer compresión por la cantidad de volumen que hay en la cadera. Y es por eso es que esa cadera tiene riesgos cuando son fracturas intracapsulares de tener necrosis avascular. Dentro de las fracturas intracapsulares, si las vemos en esta imagen, fractura capital, fractura subcapital, fractura transcervical y fractura basicervical. Si ocurre esta fractura basicervical, el hematoma de la fractura va a salir donde menos tensión hay. Entonces, las fracturas intracapsulares
tienen riesgos de necrosis vascular, excepto la fractura basis cervical, porque el hematoma se drena hacia la parte posterior. Entonces, dentro de las fracturas intracapsulares, la que no tiene riesgo de necrosis vascular, menor riesgo de necrosis vascular, es la fractura basis cervical. Por esto que les estoy explicando. ¿Les quedó claro? ¿Dudas? La capital, porque es que es la única zona que está cubierta por cartílago. Esto, por ejemplo, no articula con el acetábulo. Esta zona no tiene cartílago, entonces sería una extraarticular, intracapsular, pero extraarticular. El otro riesgo que tienen las fracturas intracapsulares es que dentro de esto hay líquido articular, y el líquido articular tiene enzimas proteolíticas que diluyen el coágulo de consolidación. Entonces, uno de los riesgos que tienen este tipo de fracturas, o otro de los riesgos, es la no unión, porque se diluye el coágulo de fibrina, entonces no consolida esa fractura. No es que no consoliden, sino que tienen riesgos de hacer no uniones. La fractura basis cervical, si está en contacto con el líquido articular, entonces esa tiene igual de riesgo de no unión que una fractura intraarticular. ¿Estamos claros? Profe, hay unos compañeros que tienen clase a las 6 de la tarde. ¿Qué hora es? ¿Cuánto para las 6? Pues terminamos donde terminemos a las 6 y después la otra clase seguimos. Que terminamos la clase a las 6, que pues, para que se vayan, y después seguimos con la siguiente clase desde donde dejemos. Muy bien, entonces ahí están las clasificaciones, yo ya se las dije. Miren, fracturas capitales ocurren usualmente, se asocian a luxaciones de la cadera. Miren una imagen radiológica. Entonces, miren en este caso, esto no es una fractura basis cervical, es una fractura subcapital. Porque miren toda la cabeza, miren que tiene cuello todavía, tiene mucha cantidad del cuello. ¿Sí ven? Entonces esa sería una fractura, aquí, sería una fractura subcapital. Fractura transcervical, miren que está a través del cuello. Miren que ya no hay tanta cantidad de cuello y esta fractura está a través del cuello. Fractura, ahora sí, basicervical. Miren que hay muy poquitica cantidad de cuello. Entonces todas estas fracturas tienen el mismo riesgo de necrosis vascular. Las fracturas extracapsulares son dos, que son la fractura intertrocantérica, que es una trazo de fractura que está entre los trocánteros. Esa fractura está por fuera de la cápsula articular, entonces el riesgo de necrosis vascular se disminuye casi a cero. Fractura intertrocantérica, porque está a través de los trocánteros. Y la que está por debajo de esa línea se llaman fracturas subtrocantéricas, que son fracturas muy inestables, muy difíciles de tratar, pero no tienen tanto riesgo de necrosis vascular. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de una fractura intracapsular? Entonces, lo que usted tiene que tratar de hacer es que esa cabeza no se muera, disminuir el riesgo de la necrosis o de la artrosis y lograr la consolidación de la fractura. Entonces hay dos tipos de tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento se hace el médico general en el servicio de urgencias? Doctora, ¿cómo se trata una fractura intertrocantérica en un servicio de urgencias si usted tiene todo? ¿Cómo lo va a inmovilizar? Usted.
Si ustedes tienen que remitir ese paciente, hay que hacer otro tipo de inmovilizaciones que les voy a mostrar. Entonces, manejo conservador, definitivo, solo en casos muy limitados, un paciente que está severamente enfermo, que no se puede operar. Pero la gran mayoría de las fracturas de cadera, por no decir que el 100% de las fracturas de cadera, el tratamiento definitivo es con cirugía. El manejo inicial en un servicio de urgencias, si yo tengo todo, es con una tracción esquelética hasta que el paciente se opere, o con una tracción cutánea. ¿Ya? Preguntar algo. Yo creo que si usted se ha entrenado y aprendió cómo hacerla y tiene en su cabeza las cosas, cualquier médico puede hacer una tracción esquelética, porque es que esa es la manera adecuada de tratar un paciente con una fractura de la cadera. ¿Alguien se acuerda de cómo se hace una tracción esquelética transtibial? Yo les mostré un video. Entonces acuérdese que siempre se comienza desde lateral hacia medial, un 1.5 centímetros, o sea, una pulgada distal a la tuberosidad anterior de la tibia y 1.5 centímetros laterales. Perpendicular al piso, con el pie mirando al cielo, se pasa el fin de tracción, pues previa anestesia. Cualquier médico lo podría hacer, si tiene la capacidad, tiene el instrumental, sabe cómo hacerlo, es una manera. Pero si no, una tracción cutánea. Y si usted tiene que remitir al paciente, entonces hay que inmovilizarlo con alguna cosa. La mejor manera de inmovilizar a un paciente que tiene una fractura aquí en la cadera es inmovilizarlo con la extremidad contralateral, porque esa extremidad va a dirigir a la otra extremidad si están sujetas entre sí. Entonces, ¿qué hace uno? Ustedes están en Amagá y lo van a remitir a Caldas, le ponen una sabanita entre las piernas y ponen unas sábanas o unos vendajes entre las piernas. Muy importante amarrar los pies, porque si yo amarro la pierna pero el pie me sigue rotando, pues me va a producir más inestabilidad y más dolor. Entonces siempre amarrar los pies, además de las piernas, amarrar piernas y el muslo, amarrar los pies. Esta es la mejor manera de uno remitir a un paciente. ¿Por qué no remitirlo con la tracción esquelética? Porque en la ambulancia, pues, andando, la tracción va a hacer esto y se puede caer del Brown o del sitio. Entonces, las fracturas extracapsulares se tratan definitivamente con osteosíntesis o con reemplazos articulares o con tutores externos, con cualquiera de las cosas. ¿Qué hacer? Entonces, inmovilizar, estudiar las comorbilidades, evitar las complicaciones. Este es el tratamiento definitivo. Pues es uno de los tratamientos definitivos. Esto es una osteosíntesis. Esta placa se llama una placa tubo, tiene una angulación de 135 grados y este tornillo bascula en un tubito que tiene la placa. ¿Para qué? Para que cuando el paciente apoye, si está en la cabeza, haga compresión y estimule el callo de consolidación. Ese es el principio de una placa tubo, una placa de 135. Pero también se pueden tratar en pacientes muy ancianos, en los que el riesgo de necrosis avascular es muy alto, por ejemplo en fracturas intracapsulares, con una prótesis de cadera. Les voy a mostrar algunos ejemplos de prótesis de cadera. Esta es una prótesis parcial de la cadera o unipolar, porque solamente estoy cambiando cuello y la cabeza, pues estoy cambiando solamente la parte del fémur. Este tipo de prótesis cada vez se utiliza menos en pacientes que están muy comprometidos en su estado general y que hay que resolverles el problema lo más rápido posible para que el paciente se sienta. Prótesis totales, en las que yo cambio no solamente el fémur, sino el componente del acetábulo. Y estas pueden ser ya sea con cemento, sin cemento. ¿Qué hora es? No hay. Tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo espera en un paciente con una fractura que tenga tracción, que no tenga una inestabilidad muy grande? O sea, que es lo ideal para el paciente. Ya. Sí, lo más rápido posible. O sea, si el paciente pues está compensado de sus comorbilidades, no tiene nada, llegó a urgencias y es mejor que lo opere.
así o lo más rápido que se pueda para que lo operen lo más rápido que se pueda. ¿Qué se busca? Que el paciente se siente por lo menos en la cama o en el día, y eso disminuye las complicaciones que se pueden. Cero, pues, cero. ¿Y que cuánto se llama?